es momento de la primera entrevista electoral del día. Hablaremos sobre las normas y nuevas reglas electorales para las elecciones regionales y municipales 2022. Hoy nos encontramos con la doctora Amelia Hernández, ella es abogada especialista en Derecho Electoral. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Gracias, Paloma, buen día. Doctora, gracias por acompañarnos. Por favor, respecto a las reglas que van a regir, que se aplicarán en las elecciones subnacionales que celebramos este año, ¿cuáles son estas principalmente? Como tú dices, ¿no? En estas elecciones regionales y municipales del año 2020 se van a aplicar varias reglas, ¿no? Varias normas, ¿no? Entre ellas, y creo que la más importante que podemos resaltar es el tema de la paridad y alternancia, ¿no? Es algo que se va a dar por primera vez en las elecciones regionales y municipales, ¿no? Recordemos que esta norma de paridad y alternancia se aprobó en el año 2020 y se ha aplicado en las elecciones generales, pero para las RM es la primera vez, ¿no? Tenemos paridad horizontal y vertical. Te lo explico brevemente, ¿no? El tema de la paridad vertical es que en la lista de candidatos, verticalmente, 50% de hombres y 50% de mujeres. Esa es la paridad vertical. Y se tiene un tema de alternancia, mujer-hombre o hombre-mujer. Eso lo designará, tendrá en cuenta la organización política. En el tema de la paridad horizontal, se refiere a que las cabezas de listas de las elecciones regionales tienen que ser 50% hombres y 50% mujeres. Solo es aplicable para las elecciones regionales. Listo. ¿Qué pasa, doctora, si es que no se cumple con esta normativa? De no cumplir los partidos políticos con este principio de paridad horizontal, sus listas serán declaradas improcedentes y no podrán postular en este proceso electoral RM 2022. Es importante que se aplique y que en nuestro país ya se tenga esta norma de la paridad y la alternancia. En realidad es muy importante. Muchos países ya en Latinoamérica vienen aplicando esta, ¿no? Un caso muy resaltante es el caso de México, ¿no? En donde actualmente la cantidad de diputadas y senadoras llega al 50%, ¿no? En nuestro país recién se está aplicando. Pero este principio de paridad y alternancia lo que va a permitir es una representación descriptiva, ¿no? En la participación de las políticas de las mujeres. ¿A qué se refiere esto? Que sí están participando, que sí tenemos más candidatas, pero que no sabemos si efectivamente van a ser elegidas. Nadie nos asegura que vamos a tener en todas las regiones la mayor cantidad de gobernadoras regionales, ¿no? Ese es un tema ya de representación sustantiva, que se va a ir dando poco a poco en nuestro país, porque ya se ha dado un primer paso, ¿no? Con este tema de la paridad y alternancia. Listo, doctora. Ahora, si hablamos respecto a la normativa que se tiene para prevenir los contagios durante la pandemia, ¿cuáles serían las principales modificatorias que se tendrían para estas elecciones? Exacto, sí. La ley 31357 viene regulando todo este tema sobre el contexto actual que vivimos de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el tema de la instalación de las mesas de sufragio se podrán instalar antes de las 7 de la mañana y cerrarán hasta las 5 de la tarde, ¿no? Es en el mismo día, en un solo acto se va a llevar a cabo estas elecciones regionales y municipales. Además, para el caso de las mujeres embarazadas o con niños menores igual a 2 años, ¿no? Al día de la elección, podrán presentar su dispensa o justificación, ¿no? Lo cual es un trámite gratuito, ¿no? Bien, doctora, respecto a la compensación económica que se había dado ya en las elecciones generales, ¿se repetirá para esta ocasión? Sí, Paloma, se va a repetir, es el 2.5% de una OIT y en este proceso también se le dará esta compensación monetaria a los miembros de mesa. Bien, listo. Respecto a la organización de las elecciones internas, ¿cuál es la participación de cada uno de los organismos del sistema electoral? Efectivamente, también esta última ley mencionada señala que en estas elecciones internas van a participar los 3 organismos que conforman el sistema electoral, ¿no? La RENIE, que se encarga de la elaboración del padrón de electores afiliados,
la OMPE que desarrolla el proceso de elecciones internas y el Jurado Nacional de Elecciones que se encarga de fijar el cronograma electoral de estas elecciones internas, de fiscalizar, ¿no?, el tema de elecciones que se va a dar por parte de las organizaciones políticas. Doctora, para estas elecciones internas se habla de listas bloqueadas y cerradas. ¿Qué significa esto? Son tipos de listas, ¿no? Tenemos listas cerradas y listas abiertas. La lista abierta es aquella en donde el elector puede elegir distintos candidatos de diferentes organizaciones políticas. Eso se da en algunos países, ¿no? La lista cerrada es aquella lista que te presenta la organización política al elector. Es una lista en donde solamente están los candidatos que la organización política coloca. A eso se le llama cerrada. Bloqueada es aquella lista en la cual el elector no puede mover el orden de los candidatos. Es decir, es María, José y Juan. Ahí queda, no puedo. Eso es una lista bloqueada. Pero, ojo, recordemos que en las elecciones generales 2021 sí se puede hacer un tipo de lista no bloqueada. ¿En qué caso? Cuando elegimos a los congresistas por el voto preferencial, ¿no? Tú sí podías elegir por voto preferencial, poner el número que era de tu preferencia y en realidad la lista sacaba otros ganadores, ¿no? El congresista con número 6 podía ser el 1 y cosas así. Acá no, mantienen el mismo orden en el cual la organización política le presenta al elector. Bien, listo. Ahora, otra regla es que los candidatos a gobernadores regionales, vicegobernadores y alcaldes deben estar afiliados a la organización política. ¿Por qué solamente estos tienen que cumplir ese criterio, ese requisito? En realidad es parte de lo que señala la normativa, pero yo creo que radica más en que son las cabezas de lista, ¿no? Son las autoridades las que van a representar en cada municipalidad distrital, provincial, en cada gobierno regional. Efectivamente, solamente el candidato a gobernador, vicegobernador y alcalde tienen que estar afiliados. Este plazo ya venció hasta el 5 de enero de este año y en el caso de los consejeros regionales y regidores, la norma no dice nada, ¿no? Podrían ser afiliados o no, pero necesariamente todos estos candidatos tienen que provenir de una elección interna. En este proceso electoral no hay candidatos designados, todos son elegidos. ¿Por qué se ha tomado esta decisión de que no existan estos candidatos designados o invitados, como comúnmente se les denomina? En el acuerdo del 24 de noviembre del año pasado, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones establece esto, ¿no? Como un criterio que se ha dado a partir de toda la normativa electoral que ha salido en este último tiempo, ¿no? Y creo que parte de ello es porque en este proceso electoral, al igual que en el anterior, en las elecciones generales 2021, no se realizaron las elecciones primarias, ¿no? Entonces eso podría ser uno de los motivos y lo que se quiere ahora es que sean los afiliados quienes elijan a sus candidatos. Listo. Ahora, otra regla que se tiene es respecto al tema de los accesitarios en la lista de candidatos. ¿Cómo se aplica? Es buena pregunta, ¿no? En el tema de accesitarios, en las listas, vamos a dividirlo, ¿no? En listas regionales y listas municipales. En las listas regionales siempre se ha tenido en la lista de consejeros regionales candidatos titulares y candidatos accesitarios, ¿sí? En la lista de elecciones regionales solo se tenía candidatos titulares, nada más. Ahora, lo que esta nueva norma permite es que en ambas listas, tanto regional o municipal, las propias organizaciones políticas de forma facultativa puedan elegir a reemplazantes, ¿no? Se les llama el candidato accesitario para eventual reemplazo, ¿no? ¿Y en qué casos pueden reemplazar? Cuando alguien renuncia, está ausente o por algún impedimento no forma parte de la lista que se va a entregar al jurado electoral especial hasta el 14 de junio de este año, ¿no? Bien, listo. Doctora, antes de culminar con la entrevista, ¿alguna norma adicional más que sea importante de precisar en este momento? Bueno, me parece algo importante resaltar el tema de las declaraciones juradas de hojas de vida, ¿no? En que en esta oportunidad todo va a ser en formato digital y es el personero el que va a firmar esta hoja de vida, ¿no? Ya no como en el anterior proceso en donde se exigía la firma y huella del candidato. Esta vez es el personero quien firma cada hoja de vida de su candidato, pero el candidato tiene que firmar una declaración que es responsable y conoce
que todo lo que está en la hoja de vida es lo que él le ha proporcionado al personero y asume las consecuencias de lo que está en esa hoja de vida, ¿no? Entonces está diciendo con esta declaración que lo que su personero ha ingresado es lo que efectivamente él ha colocado, ¿no? Eso también es lo novedoso en este proceso electoral. Excelente, doctora. Además hay que indicar que desde el Jurado Nacional de Elecciones se habilita la plataforma Declara Internas, ¿no? Que todo va a ser absolutamente virtual. Es correcto, el Declara Internas es válido para las elecciones internas y el Declara es para propiamente el proceso electoral, ¿no? Por supuesto, listo. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y por absolvernos todas las dudas. Gracias a ti, Paloma. Buen día. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Amigos, vamos a una pausa, volvemos.